Estás a punto de descubrir las frases que no solo transformaron la vida de emperadores y filósofos, sino que también pueden cambiar la tuya. Imagina poder reprogramar tu mente para enfrentar cualquier desafío con serenidad y encontrar paz, incluso en los momentos más turbulentos. ¿Alguna vez has sentido que estás perdido, como si lucharas por encontrar tu propósito? No estás solo. Muchos de nosotros enfrentamos esta lucha a diario, pero hoy compartiré contigo 15 frases estoicas que tienen el poder de transformarte. Estas no son simplemente frases antiguas. Son palabras cargadas con la sabiduría de miles de años, capaces de tocar tus dolores más profundos y ofrecerte una salida. Curioso por saber cómo estas frases pueden cambiar tu vida. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y descubre cómo estas enseñanzas pueden convertirse en la clave para una nueva mentalidad. ¿Estás listo para esta jornada de autoconocimiento y transformación? Juntos exploraremos y aplicaremos la sabiduría estoica para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Antes de seguir, ¿de qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios. 1. ¿Estás preparado para cambiar tu vida? Uno de los problemas más comunes que enfrentamos hoy en día es la sensación de estar atrapados en un ciclo sin fin, como si estuviéramos viviendo en piloto automático. Muchas personas luchan contra la procrastinación, la falta de motivación y la constante presión de las expectativas sociales y profesionales. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por todo lo que tienes que hacer, pero sin la energía o las ganas de comenzar? O tal vez te has encontrado con la sensación de que, a pesar de tus esfuerzos, nunca logras avanzar como quisieras. Si te reconoces en alguna de estas situaciones, no estás solo. En la actualidad, vivimos en un mundo donde las distracciones son constantes, las presiones externas son grandes y a menudo nuestra mentalidad juega en nuestra contra. Sin embargo, la clave para superar estos obstáculos no está en esperar a que las circunstancias cambien o a que el momento perfecto llegue. La verdadera transformación comienza dentro de ti, en tu mente. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, entendieron esto hace miles de años y dejaron enseñanzas que son sorprendentemente aplicables a nuestra vida moderna. Sus frases, simples pero poderosas, tienen el poder de reprogramar nuestra mente y cambiar nuestra perspectiva. Un buen ejemplo de cómo estas frases pueden impactar tu vida es esta: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. ¿Te has detenido a pensar cómo tus reacciones ante los problemas pueden influir en tu bienestar? Si en lugar de resistirnos a las dificultades, las aceptáramos como oportunidades para crecer, nuestra forma de abordar la vida cambiaría radicalmente. Por ejemplo, si cada vez que sientes que la procrastinación te atrapa, piensas en cómo puedes aprovechar ese momento para hacer algo pequeño pero significativo, podrías empezar a ver un cambio real en tu productividad y en tu bienestar emocional. Otro ejemplo es la frase de Epicteto: la felicidad depende de ti mismo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las circunstancias, como si no pudieras ser feliz debido a lo que sucede a tu alrededor? Los estoicos nos enseñan que nuestra felicidad no depende de las situaciones externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. Imagina que enfrentas un día caótico en el trabajo o una situación difícil en tu vida personal. ¿Cómo reaccionas? ¿Te dejas arrastrar por el estrés y la frustración, o eliges encontrar paz en medio del caos? Las soluciones prácticas para implementar este tipo de mentalidad son más sencillas de lo que parecen. Cada vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que lo importante no es lo que sucede, sino cómo decides enfrentarlo.
¿Puedes pensar en una situación reciente donde pudiste haber reaccionado de manera diferente? ¿Cómo habría cambiado eso tu experiencia? Te invito a reflexionar sobre estas frases y pensar en cómo puedes aplicarlas hoy. Si comenzamos a cambiar nuestra mentalidad y a abrazar los principios del estoicismo, podremos transformar nuestra vida y nuestro enfoque ante los desafíos. Así que la pregunta es, ¿estás listo para dar el primer paso y cambiar tu vida? 2. La clave de la paz interior está aquí. La tecnología y el bienestar. Un tema que siempre genera debate. Por un lado, la tecnología ha transformado nuestras vidas de manera positiva, facilitando la comunicación, el acceso a la información y mejorando la eficiencia en muchos aspectos. Sin embargo, también trae consigo desafíos para nuestra salud mental, como el estrés digital y la dependencia de dispositivos. Desde la perspectiva positiva, la tecnología nos ha permitido mantenernos conectados, incluso en tiempos de aislamiento, como durante la pandemia de COVID-19, donde las videollamadas fueron una salvación para millones. Las aplicaciones de meditación y los dispositivos de seguimiento de la salud también han sido herramientas útiles para mejorar nuestro bienestar físico y emocional. Por otro lado, la tecnología también puede generar una desconexión emocional, donde las personas se sienten más solas a pesar de estar conectadas a través de las redes sociales. Investigaciones han demostrado que el uso excesivo de redes sociales puede aumentar la ansiedad y la depresión. La constante comparación con otros y la presión por tener una vida perfecta son solo algunos de los efectos negativos que pueden surgir. ¿Qué pasa con el trabajo remoto versus el trabajo presencial? Ambos enfoques tienen sus pros y contras. El trabajo remoto ha ganado popularidad, especialmente después de la pandemia, por su flexibilidad y la posibilidad de equilibrar mejor la vida laboral y personal. No obstante, algunos estudios sugieren que la falta de interacción cara a cara puede llevar al aislamiento y a una disminución en la colaboración creativa. En cuanto al trabajo presencial, muchos valoran la interacción directa con compañeros, el acceso rápido a recursos y el sentido de comunidad que se genera en el espacio físico. Sin embargo, también puede ser fuente de estrés por largos desplazamientos, falta de tiempo personal y ambientes laborales que no favorecen el bienestar. La clave tal vez sea un equilibrio, combinar lo mejor de la tecnología con prácticas conscientes de bienestar y encontrar un modelo de trabajo híbrido que permita aprovechar los beneficios de ambos mundos, la flexibilidad del remoto con la conexión humana del presencial. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo equilibras la tecnología y el bienestar en tu vida diaria? Si crees que estas enseñanzas pueden transformar vidas, deja un comentario con tu opinión y like para que más personas descubran esta verdad. 3. La libertad comienza en tu mente. Imagina que estás en una prisión, pero no una prisión física, sino mental. Quizá te sientes atrapado por las expectativas de los demás, por los miedos que te limitan o por los desafíos que parecen insuperables. Esto mismo le ocurrió a Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión. Aunque su cuerpo estaba recluido en una celda, su mente nunca dejó de ser libre. A lo largo de su tiempo en la cárcel, Mandela se dio cuenta de algo fundamental. La verdadera libertad no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo respondemos internamente a esas situaciones. Este concepto es central en el estoicismo, que enseña que nuestra libertad comienza en nuestra mente. Marco Aurelio, el emperador estoico, también vivió rodeado de desafíos, luchas y responsabilidades. A pesar de ser un hombre con poder, nunca dejó que las circunstancias externas dictaran su paz interior. Él afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas.
Si te concentras solo en lo que no puedes controlar, como tus circunstancias externas, estás entregando tu libertad. Sin embargo, cuando aprendes a dominar tu mente, te liberas de esas cadenas. ¿Y qué tal J.K. Rowling? La famosa autora de Harry Potter fue rechazada por más de 12 editoriales antes de que su primer libro fuera publicado. Durante ese tiempo, no tenía un trabajo fijo y vivía de la asistencia social. Pero, en lugar de rendirse, se mantuvo fiel a su visión y creció mentalmente más fuerte con cada rechazo. La lección aquí es que la libertad radica en tener la fortaleza mental para persistir, incluso cuando las circunstancias parecen no favorecerte. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las prisiones que te limitan? ¿Qué miedos o pensamientos negativos te están reteniendo? Recuerda que, al igual que Mandela, Marco Aurelio y Rowling, tú tienes el poder de liberarte. Tu mente es el primer paso para conquistar cualquier desafío. La verdadera libertad comienza allí, dentro de ti. 4. Transforma tus miedos en fuerza. La mayoría de las personas está viviendo de manera completamente errada. Si crees que el miedo es un enemigo, estás cometiendo un error gigante. En lugar de tratar de huir de él, ¿por qué no transformarlo en una de tus mayores fortalezas? Imagina por un momento que, en lugar de paralizarte, el miedo pudiera impulsarte a dar ese paso que tanto evitas. Suena extraño, ¿verdad? Pero este es precisamente el enfoque que el estoicismo nos invita a adoptar. El miedo, al igual que cualquier emoción, no es algo que deba ser evitado, sino comprendido y gestionado. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, decía que los obstáculos son oportunidades para crecer. Así que, en lugar de dejar que tus miedos te controlen, puedes aprender a enfrentarlos con calma y determinación. Tomemos el ejemplo de un atleta de élite. Imagina a un corredor que enfrenta una competición crucial. El miedo al fracaso está presente, pero en lugar de dejarse vencer, lo utiliza como combustible. Cada latido acelerado es una señal de que su cuerpo está listo para enfrentarse al desafío. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Al abordar tus miedos de frente, puedes descubrir una fuente de poder que no sabías que tenías. Y hay datos que respaldan esto. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas que aprenden a visualizar sus miedos y afrontarlos de manera constructiva tienen un 60% más de probabilidades de superar las dificultades en comparación con aquellos que evitan confrontarlos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? En lugar de permitir que tus miedos te paralicen, empieza a verlos como señales de lo que debes hacer. El miedo a hablar en público puede ser la oportunidad perfecta para mejorar tu habilidad de comunicarte. El temor a emprender algo nuevo puede ser el motor que te impulse a salir de tu zona de confort. Reflexiona por un momento. ¿Cómo puedes empezar a utilizar tus miedos como una fuente de fuerza en lugar de dejarlos controlar tu vida? Toma acción hoy mismo y da un paso hacia ese desafío que tanto temes. Te aseguro que al final del camino te sentirás más fuerte, más sabio y más capaz. 5. ¿Y si pudieras controlar tus emociones? Imagina que te enfrentas a un momento crucial en tu vida, un dilema que parece no tener solución. Sigues el camino seguro, ese que todos te recomiendan y que parece ser lo más sensato, o tomas un riesgo, dejando atrás la estabilidad para perseguir un sueño, sabiendo que podría ser un fracaso. Es la clásica batalla interna entre la seguridad y la aventura, entre lo conocido y lo incierto. Pero, ¿y si te dijera que hay una tercera opción, algo que puede cambiar por completo la forma en que ves esta disyuntiva? Carlos es un ejemplo claro.
Un hombre que, como muchos, vivió toda su vida buscando seguridad. Estudió lo que le dijeron que debía estudiar, trabajó en lo que parecía un empleo seguro y predecible, pero siempre sentía que algo le faltaba. Se despertaba cada mañana sintiendo que estaba atrapado en una rutina que no lo satisfacía, pero el miedo al riesgo lo mantenía en ese lugar. Hasta que un día, alguien le presentó el concepto de los estoicos, la antigua filosofía que enseña que no necesitamos controlar las circunstancias, sino nuestras reacciones frente a ellas. A través de esta filosofía, Carlos aprendió que la verdadera fuerza no radica en eliminar el miedo o el estrés, sino en aprender a controlarlos. Los estoicos creen que las emociones no son algo que nos suceden, sino algo que elegimos. Al comprender este enfoque, Carlos empezó a percibir sus miedos de una manera completamente diferente. Ya no los veía como barreras, sino como señales que le indicaban dónde debía actuar, sin permitir que lo dominaran. Este cambio de perspectiva le permitió tomar decisiones más sabias. En lugar de evitar el riesgo, aprendió a aceptarlo, pero con una mente clara y serena. Decidió emprender su propio proyecto, y aunque el camino estuvo lleno de desafíos, descubrió que lo que realmente le daba paz era la capacidad de manejar sus emociones, no de escapar de ellas. La gran revelación de este enfoque estoico es que a menudo la seguridad no se encuentra en la ausencia de incertidumbre, sino en nuestra habilidad para navegarla con calma. La verdadera libertad es la capacidad de tomar riesgos con control emocional, sabiendo que pase lo que pase, el poder de nuestras respuestas es lo único que realmente podemos dominar. Al final, Carlos no solo transformó su vida profesional, sino que encontró una paz interior que nunca imaginó posible. ¿Y tú? ¿Estás listo para dominar tus emociones y tomar las riendas de tu vida de una manera que nunca habías pensado antes? 6. La importancia de lo que no puedes controlar. Una de las creencias más comunes que hemos internalizado desde pequeños es que el éxito depende de tener el control absoluto sobre todo lo que nos rodea. Se nos dice constantemente que necesitamos estar siempre a la vanguardia, tomando decisiones rápidas y asegurándonos de que nada se escape de nuestras manos. Sin embargo, esto es solo un mito que nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad, estrés y frustración. Esta mentalidad nos lleva a gastar horas interminables tratando de prever todos los resultados posibles, controlando lo incontrolable. Lo que olvidamos es que aunque queramos dominar todo, hay aspectos de la vida que simplemente escapan a nuestro alcance. En lugar de vivir con el temor de perder el control, lo que los estoicos nos enseñan es aceptar lo que no podemos cambiar, liberándonos de esa carga. Tomemos el ejemplo de Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos. Epicteto solía decir que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Él vivió en circunstancias adversas, siendo esclavo en su juventud, y sin embargo, logró encontrar paz y sabiduría al comprender que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias reacciones. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra forma de ver las dificultades. En lugar de resistirnos, luchando contra lo que no podemos modificar, aprendemos a adaptarnos. Dejar ir lo que no controlamos no solo nos da paz mental, sino que también nos permite centrar nuestra energía en lo que sí está dentro de nuestro poder, nuestras decisiones y actitudes. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces hemos perdido tiempo y energía queriendo cambiar lo inmutable? El clima, las acciones de los demás, incluso el pasado. Esta es la esencia del estoicismo, la aceptación de lo que no podemos cambiar
y el enfoque en lo que sí podemos hacer, que es nuestra actitud frente a la vida. Hoy mismo, te desafío a que sueltes algo que has estado tratando de controlar sin éxito. Respira profundo, acepta y redirige tu energía hacia lo que puedes transformar, tu reacción ante los desafíos. Este es el primer paso hacia una vida más equilibrada y libre de cargas innecesarias. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. 7. El secreto para ser imparable. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina donde, a pesar de tus mejores intenciones, no logras avanzar? Esa sensación de estar dando vueltas, procrastinando o simplemente no encontrar la motivación para dar el siguiente paso es algo que todos experimentamos en algún momento. La presión del día a día, las distracciones y las dudas personales pueden ser una pesada carga que nos impide seguir adelante. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma simple y poderosa de liberarte de todo eso y ser imparable ante cualquier desafío? La clave está en una frase que puede transformar tu mentalidad. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esta frase, que muchos atribuyen a Robert Collier, nos recuerda que la constancia es mucho más importante que la perfección. La vida no se trata de grandes saltos, sino de pequeñas acciones continuas que con el tiempo se suman para crear algo grande. Entonces, ¿cómo aplicar esto en tu vida? Imagina que tienes una meta que parece lejana, como comenzar un proyecto personal, perder peso o aprender algo nuevo. En lugar de esperar el momento perfecto, toma pequeños pasos todos los días. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, no te preocupes por la página perfecta. Comienza con un párrafo. Si te gustaría hacer ejercicio, no empieces con una rutina intensa. Da una caminata de 15 minutos y ve cómo te sientes. Cada pequeño esfuerzo es un paso hacia adelante. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces hemos dejado de hacer algo porque nos parecía demasiado grande o complicado? La procrastinación a menudo se alimenta de la idea de que necesitamos hacerlo todo de una vez. Pero la verdad es que el secreto para ser imparable radica en la repetición constante y en hacer de esos pequeños logros diarios un hábito. Entonces, ¿cuál será tu primer paso hoy? ¿Qué pequeña acción podrías tomar que te acerque más a esa meta que has estado posponiendo? Piensa en ello y empieza ahora. Cada paso cuenta y lo más importante es que al final del día esos pequeños esfuerzos te llevarán más lejos de lo que imaginas. 8. ¿Cómo convertir la adversidad en tu aliada? La adversidad es una parte inevitable de la vida. Todos en algún momento enfrentamos dificultades, pérdidas, fracasos, enfermedades o problemas en nuestras relaciones. Sin embargo, lo que realmente define cómo vivimos estos momentos no es la dificultad en sí, sino cómo elegimos reaccionar ante ellas. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, creían que la adversidad, lejos de ser algo que nos destruye, es una herramienta que nos puede fortalecer si adoptamos la actitud correcta. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. Esta frase de Epicteto resume perfectamente la mentalidad estoica frente a los obstáculos. En lugar de ver los problemas como algo negativo, los estoicos nos invitan a verlos como oportunidades para crecer. Un mal día en el trabajo, una discusión con un amigo o un desafío de salud pueden ser momentos de introspección, autodescubrimiento y, sobre todo, de práctica de virtudes como la paciencia,
la resiliencia y el autocontrol. Por ejemplo, imagina que pierdes tu empleo. La mayoría de las personas podría sentirse devastada, incapaz de ver más allá de la pérdida. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, esta adversidad podría verse como una oportunidad para reinventarse, aprender nuevas habilidades o incluso explorar una nueva carrera. Si el resultado no es inmediato, el proceso mismo de enfrentar el desafío puede enseñarnos más sobre nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de adaptación. La adversidad es un maestro de sabiduría. Marco Aurelio también enseñó que los obstáculos son esenciales para nuestro crecimiento. Teniendo acuerdo con él, enfrentar dificultades con una mente serena y sabia nos permite desarrollar una mentalidad fuerte y resiliente. La vida no es una línea recta, sino una serie de altibajos que nos ofrecen las lecciones más valiosas. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Aunque esta famosa frase de Friedrich Nietzsche no es estrictamente estoica, está en línea con el pensamiento estoico. Cuando nos enfrentamos a la adversidad y nos resistimos a sucumbir a la desesperación, salimos de la experiencia más fuertes, más sabios y más preparados para lo que venga. Cada obstáculo superado nos acerca más a la versión más sólida de nosotros mismos. Entonces, la próxima vez que te encuentres frente a una dificultad, en lugar de dejar que te derrumbe, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este desafío para crecer y mejorar? El estoicismo nos recuerda que, si bien no podemos evitar los problemas, siempre tenemos la opción de convertirlos en nuestras fortalezas. La adversidad, cuando se enfrenta con sabiduría y coraje, se convierte en nuestra aliada más poderosa en el camino hacia la paz interior y el éxito. 9. La verdadera riqueza no está en el dinero. Cuando pensamos en riqueza, lo primero que nos viene a la mente es el dinero. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres? El estoicismo nos invita a reflexionar sobre el valor real de la vida y nos enseña que la verdadera riqueza radica en la virtud, el conocimiento y la paz interior. Un ejemplo clásico es el de Epicteto, un esclavo que vivió en la antigua Roma y que, a pesar de su situación, consideraba que era un hombre libre y rico. ¿Por qué? Porque su riqueza no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para controlar sus pensamientos y emociones. Epicteto entendió que todo lo que podemos controlar es nuestra actitud hacia lo que sucede. Y al aprender a vivir de acuerdo con la virtud, se convirtió en un hombre verdaderamente rico, aunque no tuviera nada material. Otro gran ejemplo es la figura de Mahatma Gandhi, quien también vivió una vida de pobreza material, pero su riqueza interior era infinita. Gandhi no solo cambió el rumbo de la historia con su lucha por la independencia de la India, sino que también enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en la capacidad de servir a los demás, en la integridad de vivir con principios y en la paz que se encuentra al vivir de manera simple y consciente. La lección aquí es clara. El dinero es solo una herramienta, pero no es la base de la felicidad ni de una vida plena. La verdadera riqueza radica en cómo te enfrentas a la vida, en tu capacidad para cultivarte a ti mismo, en ser generoso con los demás y sobre todo en encontrar paz en lo que tienes y en lo que eres. Reflexiona por un momento. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Es el dinero, el reconocimiento o la tranquilidad de una vida vivida con propósito? Recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar, en tu crecimiento personal y en tu capacidad para encontrar la paz en lo que no puedes controlar. Esa es la riqueza que realmente importa. 10.
Rompe las cadenas de tus pensamientos limitantes. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu mente como si estuvieras en una prisión invisible de tus propios pensamientos? La mayoría de las personas vive su vida dentro de una jaula creada por sus propias creencias limitantes. Creemos que no somos capaces, que no merecemos el éxito, que no podemos cambiar nuestra realidad. Y todo esto, ¿sabes qué? Es una mentira que nosotros mismos hemos creado. El poder de romper esas cadenas está al alcance de tus manos y todo comienza con un simple cambio de perspectiva. El estoicismo, esa antigua filosofía que ha acompañado a los más grandes pensadores de la historia, tiene algo clave que enseñarnos. Nuestros pensamientos no nos definen. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Todos ellos nos mostraron cómo manejar nuestras emociones y pensamientos de manera que no se conviertan en obstáculos, sino en herramientas poderosas para nuestro crecimiento. Imagina por un momento que te encuentras frente a un desafío, digamos, iniciar un nuevo proyecto o cambiar de carrera. El primer impulso es pensar, no soy lo suficientemente bueno o esto no va a funcionar. Pero, ¿y si te dijera y que esos pensamientos limitantes son solo sombras de lo que realmente eres capaz de lograr? Séneca decía, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y bailar bajo la lluvia significa enfrentarte a esos pensamientos limitantes con coraje y determinación. Hay estudios que muestran que las creencias limitantes afectan profundamente nuestra capacidad para alcanzar el éxito. Según un estudio realizado por la Universidad de California, aquellos que practican el pensamiento positivo y desafían sus creencias limitantes tienen un 40% más de probabilidades de superar los obstáculos que aquellos que se rinden ante sus miedos y dudas. Entonces, ¿cómo puedes romper esas cadenas? Primero, toma conciencia de que los pensamientos no son hechos, sino interpretaciones. Si alguna vez te dices a ti mismo, no puedo, cambia la frase por, todavía no puedo, pero lo lograré. Cambia el enfoque, cambia el resultado. Haz del desafío un paso hacia el aprendizaje y crecimiento. Recuerda que las cadenas de tus pensamientos limitantes son solo eso, cadenas imaginarias. Tienes el poder de liberarte, de redefinir lo que crees posible. Reflexiona por un momento. ¿Qué cadena mental te está deteniendo hoy? ¿Qué creencia limitante puedes desafiar y dejar ir para avanzar? Es hora de romper esas cadenas y volar hacia la vida que realmente mereces. 11. Cuando las cosas no salen como planeas. Todos hemos tenido días en los que parece que todo sale mal. Te levantas con la intención de lograr un montón de cosas, con los planes bien organizados en tu mente, pero algo se tuerce. Un imprevisto, un contratiempo, algo que se escapa de tu control, y de repente sientes que todo tu esfuerzo se desvanece. La frustración aparece y te preguntas, ¿por qué hoy? ¿Por qué no pude tener el control de las cosas? Lo cierto es que, en esos momentos, es fácil caer en el caos emocional. El estrés se acumula, las quejas surgen y la sensación de que todo está fuera de lugar te consume. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera estoica de manejar esos momentos, algo que podría transformar tu manera de reaccionar ante esos días desordenados y caóticos? Marta, por ejemplo, solía ser como muchos de nosotros. Vivía en constante frustración cuando las cosas no salían como planeaba. Tenía un trabajo exigente, con muchos plazos y responsabilidades. Y un día, justo cuando todo parecía estar bajo control, algo inesperado sucedió. Un error de última hora que no había previsto desbarató todo su plan del día.
Podría haber gritado, frustrada, o culpar a alguien, pero ese día decidió recordar las enseñanzas estoicas que había comenzado a estudiar. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, enseñan algo clave. No tenemos control sobre los eventos externos, pero sí tenemos control sobre cómo los enfrentamos. Marta, al escuchar esta idea en su cabeza, hizo una pausa. En lugar de luchar contra la situación, aceptó que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía cambiar su respuesta. Se concentró en lo que podía controlar: su actitud, su enfoque y su próxima acción. En lugar de perder tiempo lamentándose, se dedicó a encontrar soluciones, un paso a la vez. A medida que adoptó esta filosofía, Marta comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado en momentos de adversidad. La frustración dio paso a la serenidad, y aunque las cosas no siempre salían como planeaba, aprendió a no dejar que los contratiempos la definieran. En cambio, encontró que los desafíos le daban una oportunidad para probar su resiliencia y sabiduría interna. La gran lección aquí es que la vida nunca será perfecta ni se desarrollará siempre según nuestros planes. Pero la manera en que elegimos reaccionar ante esos imprevistos es lo que realmente marca la diferencia. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar, a soltar el control sobre lo incontrolable y a enfocarnos en cómo podemos mejorar nuestra respuesta. Así que la próxima vez que te enfrentes a un día en que las cosas no salen como planeabas, recuerda, no tienes que controlar todo a tu alrededor. Lo único que realmente puedes controlar es tu actitud, y eso es suficiente para transformar cualquier situación. ¿Estás listo para tomar el control de tu reacción? Si este contenido puede agregar valor a tu vida y la de otros, coméntalo. ¿Qué más te impactó? Y comparte para que más personas puedan experimentar este cambio positivo. 12. El tiempo es tu recurso más valioso. A menudo caemos en la trampa de pensar que el tiempo es algo que podemos recuperar o que no tiene un valor real hasta que ya es demasiado tarde. Hay tiempo para todo, solemos decir, pero ¿y si te dijera que este pensamiento es uno de los mayores mitos que podemos creer? De hecho, no hay recurso más valioso que el tiempo, y lo peor de todo es que, a diferencia de otros recursos, el tiempo no se puede recuperar una vez que ha pasado. Los estoicos tenían una visión radicalmente diferente sobre el tiempo. Séneca, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, nos dejó una lección clara sobre este tema. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Te suena familiar? En lugar de desperdiciar el tiempo en actividades que no nos acercan a nuestras metas, los estoicos nos enseñan a ser conscientes de cada momento y aprovecharlo de manera efectiva. En palabras de Marco Aurelio, otro gran pensador estoico, el tiempo es como un río que fluye, no lo desperdicies, usa cada momento sabiamente. La clave aquí es entender que el tiempo no es solo un recurso más, es el recurso que no podemos recuperar. Los estoicos nos proponen que, en lugar de dejar que los días se nos escapen sin reflexión, cada acción que tomemos sea deliberada y esté orientada a nuestra verdadera misión en la vida. Si seguimos la rutina diaria sin conciencia, simplemente estaremos dejando que el río del tiempo nos arrastre sin rumbo. Pero si somos conscientes, cada segundo se convierte en una oportunidad para mejorar, aprender y avanzar hacia nuestros objetivos. Piensa por un momento, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo ahora mismo? Si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que cada día es una acumulación de decisiones sobre cómo gastar esas horas. Algunos eligen ver horas de televisión, otros se sumergen en redes sociales y muchos dejan que las horas se deslicen sin pensar realmente en su propósito.
El tiempo, según los estoicos, no debe ser malgastado en cosas que no nos aportan valor. En lugar de eso, debemos practicar la autodisciplina, el enfoque y la reflexión para asegurarnos de que cada segundo cuente. Así que hoy te propongo una pequeña acción. Al final del día, toma unos minutos para reflexionar sobre cómo has usado tu tiempo. ¿Te acercó este día a tus objetivos? ¿Te hizo avanzar como persona? Si la respuesta es no, entonces es momento de repensar cómo invertirás tu tiempo mañana. Recuerda que el tiempo no te pertenece, solo te ha sido dado por un tiempo limitado. Aprovechémoslo para vivir con propósito y no dejemos que se nos escape sin darnos cuenta. Como diría Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. 13. No necesitas más cosas, necesitas más control. ¿Alguna vez has creído que tener más cosas te hará más feliz? Es fácil caer en esa trampa, ¿verdad? Pensamos que un nuevo teléfono, una ropa de marca o una casa más grande traerán la satisfacción y la tranquilidad que tanto buscamos. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con el mensaje de que lo material es la clave para la felicidad. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera clave está en algo completamente diferente? El control. El estoicismo, una filosofía antigua pero increíblemente relevante hoy en día, ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Los estoicos creían que la verdadera felicidad no se encuentra en acumular cosas, sino en aprender a controlar lo que podemos y aceptar lo que no podemos cambiar. Según Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase nos invita a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos para ser felices. En lugar de buscar fuera de nosotros lo que nos falta, los estoicos nos sugieren que lo que necesitamos es fortalecer nuestra capacidad de control interno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de control? No se trata de controlar a los demás o las circunstancias, sino de tener dominio sobre nuestras emociones, reacciones y pensamientos. Controlar lo que pensamos y cómo respondemos a los desafíos de la vida es lo que realmente nos lleva a la paz y al bienestar. Por ejemplo, imagina que estás atrapado en un tráfico pesado. Si te dejas llevar por la frustración y la ira, estarás perdiendo el control de tus emociones y con ello tu paz interior. Pero si decides aceptar la situación tal como es y manejarla con calma, estás tomando el control de lo que realmente importa, tu bienestar emocional. Entonces, ¿realmente necesitas más cosas? Probablemente no. Lo que necesitas es más control sobre lo que puedes controlar, tus pensamientos, tu actitud y tus acciones. Si puedes dominar eso, descubrirás que las preocupaciones por lo material empiezan a desvanecerse y lo que realmente importa en tu vida será lo que está dentro de ti. Ahora, ¿qué podrías hacer hoy para empezar a tomar control sobre tu vida? Tal vez es el momento de reflexionar sobre lo que realmente depende de ti y de dejar ir aquello que no puedes cambiar. La verdadera libertad y felicidad no provienen de las cosas, sino de cómo manejamos lo que tenemos. ¿Estás listo para dar ese primer paso hacia el control? 14. ¿Cómo puedes ser más sabio en 5 minutos? La sabiduría no es algo que se alcance solo con el tiempo, sino con cómo elegimos enfrentar cada situación que se nos presenta. Incluso en solo 5 minutos, podemos aplicar principios de la filosofía estoica que nos ayudan a obtener una claridad mental inmediata. Primero, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que realmente podemos controlar. Epicteto decía que no son los eventos lo que nos perturban, sino nuestra reacción ante ellos.
En esos 5 minutos es útil reflexionar sobre una situación que te cause estrés y preguntarte, ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, liberar esa preocupación puede ser un acto de sabiduría que inmediatamente te da paz. Otro principio esencial es recordar que todo en la vida es transitorio. Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que vemos está en constante cambio. Recordar que los momentos difíciles también pasarán nos da una nueva perspectiva. Si en ese breve tiempo de reflexión te concentras en algo que te preocupa, verás que, al poner en perspectiva su transitoriedad, puedes reducir la carga emocional y ganar sabiduría en el proceso. La gratitud es otra herramienta poderosa. Séneca enseñaba que la gratitud no solo es una virtud, sino la madre de todas las demás. En esos 5 minutos, hacer un ejercicio mental de gratitud te puede ayudar a enfocarte en lo positivo, lo cual trae claridad y sabiduría al corazón. A veces, lo que necesitamos no es más información, sino una mente tranquila que vea lo bueno a su alrededor. De hecho, Séneca también dijo, la vida no es corta, lo que pasa es que perdemos mucho tiempo. Esto nos invita a aprovechar cada momento para enfocarnos en lo que realmente tiene valor. El control de las emociones también es clave. Según Epicteto, no son las circunstancias las que nos perturban, sino cómo las interpretamos. En esos momentos de tensión, tomar un respiro y observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas es una forma de cultivar sabiduría. Al hacerlo, nuestra respuesta será más equilibrada y menos impulsiva. Finalmente, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero también es una gran maestra. Marco Aurelio enseñaba que, en lugar de resistirnos a él, debemos aceptarlo como parte de nuestra experiencia. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia y aprender más sobre nosotros mismos. En solo 5 minutos puedes cambiar tu enfoque y comenzar a aplicar estos principios que los estoicos nos dejaron. La sabiduría está más cerca de lo que pensamos. Solo necesitamos practicar cómo ver la vida de una manera más serena y reflexiva. Ince, ¿sabías que la autocompasión puede estar saboteando tu éxito? La autocompasión es algo que todos practicamos en algún momento. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es natural sentir pena por nosotros mismos y buscar consuelo en la idea de que merecemos descansar o no es justo lo que nos está pasando. Sin embargo, aunque la autocompasión puede ofrecernos un alivio momentáneo, también puede estar saboteando nuestro éxito y crecimiento personal. Los estoicos nos enseñan una forma diferente de enfrentar las adversidades, una forma que nos impulsa a seguir adelante sin caer en la trampa de la autocompasión. Epicteto nos recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo, al enfrentarnos a dificultades, no debemos centrarnos en nuestra pena o autocompasión, sino en cómo elegimos reaccionar. En lugar de sumergirnos en la tristeza por lo que nos ocurre, los estoicos nos animan a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. Si nos dejamos llevar por la autocompasión, perdemos la oportunidad de tomar control sobre nuestra situación. Marco Aurelio también resalta esta idea al decir, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando algo nos impide avanzar, los estoicos nos enseñan a no lamentarnos, sino a buscar cómo superar el obstáculo. La autocompasión nos impide encontrar soluciones, nos hace sentir impotentes. En cambio, si cambiamos nuestra mentalidad y vemos cada dificultad como una lección que puede enseñarnos algo nuevo, transformamos lo que antes era un impedimento en un peldaño hacia el éxito. Séneca
también nos da una perspectiva valiosa. El hombre sabio no se lamenta por lo que le sucede, sino que se adapta y lo convierte en una oportunidad para mejorar. En lugar de caer en la trampa de la autocompasión, el hombre sabio acepta las circunstancias tal como son, sin resistencia. Esta actitud nos permite dejar de ver el sufrimiento como algo personal y empezar a usarlo como una herramienta de autodescubrimiento y superación. Si cambiamos el enfoque y dejamos de vernos como víctimas, podemos ver la vida de una manera diferente. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para tomar acción, para practicar la resiliencia y para fortalecer nuestra voluntad. La autocompasión, por su parte, nos deja atrapados en una mentalidad de falta de control y nos hace sentir que no somos capaces de mejorar. El siguiente paso es tomar conciencia de cómo la autocompasión está presente en nuestra vida diaria. Cada vez que te encuentres lamentándote por algo, detente y reflexiona sobre lo que puedes aprender de esa situación. En lugar de pensar no es justo o merece un descanso, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta situación para crecer? ¿Qué lección puedo aprender hoy? Este cambio de enfoque es la clave para dejar atrás la autocompasión y avanzar hacia un futuro de éxito y autocomprensión. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. Al adoptar esta mentalidad, podemos reemplazar la autocompasión por una actitud activa de mejora continua. Así, en lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento, encontramos el camino hacia nuestro verdadero potencial. Y si llegaste hasta aquí, comenta mente estoica. Y ahí lo tienes, 15 frases estoicas que no solo te han dado nuevas perspectivas, sino que también tienen el poder de transformar la forma en que ves el mundo y cómo enfrentas los desafíos. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video. Gracias por tu tiempo y por ser parte de este viaje hacia una mentalidad más fuerte y positiva. Recuerda, el cambio comienza en ti, y estas frases son solo el primer paso. La clave está en aplicar lo aprendido hoy en tu vida diaria y empezar a reprogramar tu mente con cada pensamiento y acción. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarme tu comentario con tu frase favorita. Me encantaría saber cómo vas a aplicar estos principios en tu vida. Y como siempre, te invito a que sigas aprendiendo y creciendo. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla.